hay que hacer todos de la infancia al final de la vida, igual que comer bien si queremos darle buena salud a nuestro organismo. Y no tomar cualquier alimento envasado sin saber realmente cuál es su composición, porque no todos son igual de nutritivos y saludables, como nos van a aclarar nuestra experta Beatriz Robles y la doctora Lucía Galán, especialista en desmontar bulos sobre salud infantil que están muy arraigados en la tradición familiar o de dudas cada vez más habituales como la del café, ¿verdad? ¿Cuándo empezar a tomarlo y en qué cantidad? Porque tomar un poquito tampoco será tan malo. Bueno, pues depende de la edad, porque aquí las recomendaciones sí que son muy claras. La Academia Americana de Pediatría desaconseja el consumo de cafeína en niños menores de 12 años. Que aquí no solamente está incluido el café, también están incluidos los refrescos que llevan cafeína y las bebidas energéticas que multiplican por 3 la cantidad segura de cafeína en los niños. Así que, ojo, entre los 12 y los 18 años, no más de 100 miligramos de cafeína al día, y eso supone, pues, más o menos un café. Y en los adultos las recomendaciones son que la dosis máxima diaria de cafeína son 400 miligramos. Esto equivale a unos 4 o 5 cafés. Tenemos que tener en cuenta que la cafeína también puede proceder de otras fuentes dietéticas, del chocolate, el té, el mate, las bebidas energéticas o las bebidas refrescantes como las bebidas de cola, todo suma. Y si tomamos el café solo o lo tomamos con leche, debemos preocuparnos no tanto de la cafeína quizá como de eso que le añadimos, de ese azúcar que interfiere en la absorción de calcio, interfiere en la formación y en la resorción de los huesos y al final son kilocalorías vacías que no nos aportan nutricionalmente nada. Bueno, y aclarado el café, que nos decís de la tostada, ¿no?, que acompaña al café, porque lo más socorrido y apetecible es tirar del pan de molde que ya nos venden envasado. Lucía. Sí, que eso realmente pan, lo que se dice pan, poco es. La mayor parte de los panes de molde no deja de ser un ultraprocesado, donde tenemos, harinas refinadas, exceso de sal, de azúcares, grasas muy poco saludables y siempre recomendamos recurrir al pan normal y si es integral mejor. Pero es que además en los más pequeñitos sí que hemos visto, yo esto lo he visto en la consulta, que los padres piensan que el pan de molde va a ser más fácil a la hora de empezar la masticación y en ocasiones por la textura que tiene el pan de molde se queda pegado en el paladar y esto nos puede dar un susto y puede provocar una crisis de atragantamiento. Eso, claro. Correcto. Así que, hablando de reclamos, ojo con los reclamos que aparecen en el pan de molde. Esos reclamos que nos dicen que es rústico o artesano, o los que nos dicen que tiene 12 cereales y semillas, que pensamos inmediatamente que es integral y no, lleva harinas refinadas. Y ojo también a esos que nos dicen que es natural porque es sin conservantes, sin otro tipo de aditivos, sin lactosa. Si nos gusta tomar la tostada, a lo mejor una rebanada de pan integral. Y si nos gusta el pan de molde, vamos a escoger ese que sea integral, que ponga solo integral o 100% integral. Las dos menciones son equivalentes, integral o 100% integral, y sin azúcares añadidos. ¿Y qué ponemos en esa tostada para desayunar? Porque lo más tentador es la mermelada, ¿no?, de fresa, melocotón o la fruta que más nos guste. Fruta, tampoco lleva mucha la También mermelada. Poquita, ¿eh? La fruta siempre decimos que ni se bebe ni se unta en formato mermelada. La fruta se mastica, la fruta a bocados. ¿Por qué? Pues porque los niños necesitan fruta, necesitan de esas vitaminas en su día a día. Fíjate qué dato, Jero, que en los hogares españoles solamente el 13% de las casas consumen fruta a diario. Lo estamos viendo aquí. Sí, fíjate. Eso es. Y en la media europea está en un 34%, o sea que tenemos mucho recorrido por hacer. Pero es que además, donde más fruta se consume en España es en los hogares de personas mayores y donde menos en los hogares donde hay niños. O sea que, por favor, el frutero siempre lleno. El ejemplo educa. Cortemos la frutita en trozos para el desayuno y dejemos a los niños que pinchen. Llevemos a los niños al mercado para que puedan ellos elegir la fruta, para que la puedan probar, que nos vean comer fruta. Estas mermeladas al final son sucedáneos de fruta y no pueden considerarse fruta por 2 motivos. Primero, porque generalmente tienen mucho más azúcar que fruta. Y segundo, porque la fruta no es fruta que encontremos fruta entera, que vayamos a comer a mordiscos. Es fruta que está procesada, que está triturada. Ya sabemos que la fruta, en el momento que la exprimimos, trituramos, licuamos, libera los azúcares y ya no se puede considerar un alimento saludable. Veamos unos ejemplos. Venga, vamos a verlos. Una mermelada de naranja amarga, que bien, tiene un 40% de fruta. Y el resto, el 60% restante, son azúcares, por muy amarga que no resulte esa naranja.
tenemos otra mermelada de tomate extra, mermelada extra. Bien, como pone la palabra extra, ya tiene que llevar un poco más de fruta, pero nos encontramos con que tiene un 55% de fruta y el resto es azúcar. Pero estamos en el mismo problema. Es un fruto triturado, con lo cual se liberan los azúcares. Tenemos azúcares liberados de la fruta, más azúcares añadidos, doble ración de azúcar. Pues sí, la realidad es que los productos ultraprocesados no solo se han impuesto en el desayuno, sino en todas las comidas del día. Y llegando al mediodía, lo más cómodo y rápido es tirar de los precocinados, ¿verdad? De las croquetas, nuggets, San Jacobos, que los niños además se comen sin rechistar. Sin rechistar, el famoso menú infantil cuando salimos a comer, que realmente ahí el plato de Harvard brilla por su ausencia, porque al final no dejan de ser rebozados, donde no hay verduras, donde no hay un hidrato de carbono saludable. Y el problema que tienen los ultraprocesados es que cuando los niños tienen una dieta rica en este tipo de alimentos, se acostumbra a ese paladar y con el tiempo empiezan a rechazar alimentos naturales como puede ser la fruta, la verdura, las hortalizas, las legumbres, porque les resulta muy poco atractivo y no se puede competir con el sabor ultra intenso del ultraprocesado. Además, sabemos ya que el consumo de ultraprocesados a largo plazo, además de producir obesidad, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de trastornos mentales, fíjate esto qué curioso, con lo cual los niños, pues nos vamos a un restaurante, un menú para todos, adaptamos las raciones que pedimos a las edades que tienen nuestros niños, a las texturas de lo que pueden masticar y que nos vean a todos comer nuestro plato de ensalada, nuestra fuente de proteína que puede ser un pescadito para todos, el postre que podemos pedir siempre nuestro melón o nuestra piña troceada y insistir una vez más que el ejemplo educa. Y vamos a poner ejemplos. Vamos Beatriz. a poner ejemplos, porque si vamos a la letra pequeña, vamos a ver que nos encontramos, por ejemplo, en esos nuggets. Y vemos que son nuggets de pollo. Y nos fijamos en la lista de ingredientes y resulta que tienen solo un 30% de pollo. Por eso cuando vamos, por ejemplo, a mirar la letra pequeña, la cantidad de proteínas, nos encontramos que tienen un 10% de proteína. Claro, mucho menos de la mitad de proteína que tiene el pollo. ¿Por qué? Porque el 70% restante, lo que no es pollo, son harinas refinadas, almidones e incluso azúcar. Si vamos a otro ejemplo, las típicas varitas de merluza. ¿Quién no las ha comido alguna vez, verdad? Se comen tan bien, están tan ricas y nos encontramos que tiene un poquito más de ese ingrediente reclamo, de la merluza, un 55%, pero nos pasa un poco lo mismo, que nos fijamos y tiene muy poca proteína, tiene más grasa que la merluza, hasta 3 veces más de grasa, cuando al final la merluza, por definición, es un pescado blanco que es muy alto en proteína y muy bajo en grasa. Y por ese bajo contenido de grasa que tiene la merluza siempre se ha recomendado para niños y mayores cuando andas mal de la tripa con una gastroenteritis. Efectivamente, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de la agüita de arroz y el pescadito, la pescadilla hervida? Muchas. Bueno, pues las recomendaciones han cambiado en los últimos años. Antes es verdad que había unas recomendaciones muy restrictivas a la hora de la dieta en los niños con diarrea, incluso se recomendaba hacer ayuno y se recomendaban este tipo de alimentos. Ahora ya sabemos que cuanto antes empiezan a comer los niños, antes se recupera la mucosa intestinal, pero es muy importante que no les demos ni ultraprocesados ni alimentos azucarados, como pueden ser zumos o cualquier alimento que lleve mucho azúcar, porque eso provocaría un aumento de la diarrea, algo que llamamos diarrea osmótica. Entonces, los padres dirán, ¿entonces qué le puedo dar a mi hijo si está con diarrea? Pues realmente puede comer prácticamente de todo, siempre y cuando sea saludable. Oye, que le apetece una patatita chafadita, hervida, con un poquito de garbancitos que hemos hecho el día anterior, o le apetece un poquito de pan con un poquito de aceite, y a lo mejor pues una tortillita francesa, que no hay ningún problema en que coman una tortilla francesa, que los huevos también tenían una fama malísima y ahora ya sabemos que los niños pueden comer su huevo en tortillita, eso sí, un huevo pequeño, recomendamos en la infancia, pero no hay ningún problema, ¿verdad, Beatriz? No, desde luego, una tortilla francesa que podemos enriquecer incluso echándole una latita de atún que tiene muy mala fama por su contenido en mercurio, pero el atún que se utiliza en las latas tradicionalmente es más pequeño, o sea que acumula menos mercurio y comer 1 o 2 latas a la semana es perfectamente seguro. El huevo cocido o en tortilla va a ser mucho más digerible y ojo a los acompañamientos del huevo, a esa salsa de tomate frito, a esas patatas fritas, que las compañías, como en la vida, en la alimentación, cuentan mucho y vamos a escoger unas buenas compañías para nuestra salud. Y en Saber Vivir siempre damos buena compañía con la mejor información. Gracias, Beatriz y Lucía, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jero. Por la boca entra